Bueno, tiempo de hablar de política. Estamos en el marco de, un anticipo de elecciones, primarias en agosto, generales en octubre, y el debate ya se ha dado. Ingresó al recinto un proyecto para suspender las elecciones PASO. A esta hora se está dando una pulseada entre el oficialismo, la oposición y rupturas, distintas posturas en el marco de las distintas fuerzas. La pulseada por las elecciones PASO es cuestión de salud o de política. Los mandatarios provinciales están impulsando la suspensión. Para hablar de este tema es que le damos la bienvenida a Rodolfo Lace Paniceres, quien es analista político y director de Estudio Par Consultores. Muy buenos días, Rodolfo. ¿Cómo le va? Hola, un muy buen día para vos y para toda la audiencia federal de este noticiero. Bueno, desde Río Negro, del sur de nuestro país, un destacado analista va a estar visitándonos cada semana, Rodolfo, para hablar de cuestiones que tienen que ver con la agenda política. Parece algo anticipado, pero ya se está planteando, Rodolfo, la cuestión de las elecciones PASO y la iniciativa de las provincias por suspenderlas. Sí, es una iniciativa pensada más que nada en el tema del gasto y también pensando en que falta un protocolo pensado para la pandemia. Creo que es una iniciativa interesante. Yo creo que lo que debe primar este año es adaptar la legislación a la realidad y no como se hace habitualmente, donde pensamos si se puede, si la legislación actual lo permite. Es decir, hay que imaginarse una elección atípica, pensando en lo que fue el año pasado en las elecciones en los Estados Unidos, el plebiscito en Chile, las elecciones en Bolivia. Son 3 ejemplos de elecciones que tienen algunas enseñanzas para nosotros. Principalmente el caso boliviano, son elecciones obligatorias. Argentina integra un grupo de países muy pequeños que son los que tienen elecciones de carácter obligatorio. Entonces, Bolivia es un ejemplo de ello, y ellos tienen un protocolo interesante para implementar en el acto eleccionario. Luego, en los Estados Unidos tienen una experiencia interesante, que son elecciones desdobladas. Si bien terminan el martes, podemos comenzarlas algunos días antes. Es decir, nosotros tenemos elecciones el domingo, sí, podemos comenzarla un viernes, de manera de evitar las aglomeraciones. Y pensando más que nada en horarios para adultos mayores, para personal de riesgo, para personal de salud. Es decir, trabajar con prioridades y adaptando, como yo te digo, la legislación a la realidad. Bien, modificar la legislación electoral para que este proceso se lleve a cabo de una manera distinta, pero no suspender las elecciones. No, porque el año pasado tuvimos 3 ejemplos de 3 grandes elecciones, sucesos eleccionarios importantes, como fue el caso de Chile, que se hicieron finalmente. Ahí en Río Cuarto se hicieron las elecciones. En el caso de Bolivia y en el caso de los Estados Unidos, que es la elección por ahí la más importante de aquellas formas de gobierno presidencialistas. Y ellos lograron hacer una elección en contexto de pandemia, sin la vacuna. No sabemos cuáles son los efectos que se generaron a partir de las aglomeraciones o de las campañas electorales, pero bueno, ellos pudieron hacer una elección. Entonces, la suspensión no creo que sea una opción. ¿Y por qué crees que en el interior del país las provincias están impulsando suspender estas elecciones durante este año? ¿Está la cuestión del costo político, a lo que nosotros siempre decimos que las herramientas de la democracia tienen un valor y que vale la pena pagarlo porque mucho nos ha costado consolidar esta democracia y funciona de esta manera? Estas elecciones permiten plantear agendas locales, agendas provinciales, permiten que cada ciudad pueda tener en la mira su propia agenda, pero además es una forma de democratizar aún más el proceso electoral. Pero al argumento económico lo conocemos, en este año se suma la cuestión de salud. ¿Crees que hay un trasfondo político u otra intención también en esta iniciativa por suspenderlas? Yo creo que la idea de suspender las PASO
es viable, es entendible en el sentido de la historia y de el efecto que han tenido las PASO, principalmente en las elecciones nacionales. Que quien la impulsó jamás las utilizó, y que el año pasado, el anteaño pasado, perdón, porque estamos todavía en mitad 2020, mitad 2021, las elecciones presidenciales tampoco fueron la gran... tuvieron un rol central en lo que fue la elección, al no haber paso en las ofertas presidenciales. Creo que hay un trasfondo sanitario entendible, y hay un trasfondo político también, es decir, hay muchas causas que hacen que muchos sectores quieran suspender las PASO. Creo que en realidad deberíamos ir a un sistema mixto, como hace el caso de Chile, donde a la misma categoría se hace una elección nacional, pero donde van aquellas fuerzas que quieren hacer una interna de manera no obligatoria, por eso hablo de modificar el régimen electoral para estos casos, y que queden zanjadas esas diferencias, y el costo político, el costo económico de las elecciones bajaría y se utilizaría para aquellos casos donde realmente se necesita. Es decir, en el año 2019 hubo paso en muchas provincias, no en todas. Entonces hay que pensar la economía, el costo que tiene ese proceso electoral de manera más inteligente y utilizarlo en los casos que se quiera utilizar. El caso chileno es bastante interesante. Bueno, ¿y cómo continúa, Rodolfo, este proceso en términos administrativos? Se presentó el proyecto, se va a tratar en sesiones extraordinarias, ¿es posible modificar una legislación electoral en un año en el que se vota? ¿Cómo sigue este escenario? Bueno, eso la verdad todavía no lo sabemos, porque depende también de una decisión política. Creo que hay un acuerdo entre el presidente y los gobernadores para suspender las PASO. Pero las generales creo que no las van a suspender, en realidad, porque vamos encaminados a que de a poco, de manera muy tenue, con mucha tranquilidad, se vaya solucionando en gran parte los efectos de la pandemia, con la llegada de las distintas vacunas. Y creo que hay dentro de la política una visión, de todo el arco político, una visión optimista de que entrado octubre, o tal vez noviembre o diciembre, por un tema de luz solar, de calor, de espacio, se puedan hacer las elecciones para renovar tanto diputados y senadores a nivel nacional, y en algunos casos renuevan sus legislaturas. Bueno, y ojalá la situación sanitaria acompañe también. Ojalá estemos hablando en términos de salud de otro escenario. Rodolfo, muchísimas gracias por el contacto. Ha sido muy amable y nos reencontramos la semana que viene para hablar un poco de la agenda política. Hasta entonces. Hasta la semana que viene. Un saludo grande. Chau, chau.